Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo capítulo de Faro Literario desde la niebla a la libertad de escribir, de nuestro querido círculo de escritoras de Villarrica. Hoy les traigo una autora que supuestamente para muchas mujeres es un referente, pero también un referente para aquellos quienes estudian, quienes hacen análisis, quienes trabajan el psicoanálisis, porque quiero hablarles hoy día de Clarissa Pinkola. Ella ya en el año 1992 lanzó esta obra, Mujeres que corren con lobos, y efectivamente fue una obra que marca un antes y un después para hablar de tema puntual, de ese arquetipo de mujer salvaje que van apareciendo en los cuentos y que de una u otra forma nos muestran a esa mujer que habita en nosotros y que muchas veces desconocemos. Yo en particular hoy día les quiero hablar de otra de sus obras, ella tiene varias, El jardín infiel, La danza de la gran madre, que al menos yo, que tuve la oportunidad de tener un ejemplar en mis manos, de ese meditar sobre lo femenino, sobre lo sagrado, sobre la reconexión con la energía maternal universal. Para mí es uno de sus libros que a mí en particular me hizo mucho sentido, pero que es un poco más desconocido. También hay otro libro que es una joya breve que muestra ese poder transformador de contar relatos, de escuchar relatos, que es El don de la historia. Y también hay una versión que, al menos del que yo no he encontrado hoy en día en español, El peligro de ser una mujer buena. Me imagino que debe existir alguna edición en español, pero yo todavía no he dado con ella. Y en particular, ella tuvo un bagaje bastante numeroso donde hizo grabaciones, donde contaba esto de los cuentos de hadas relacionados con la maternidad, con la espiritualidad femenina. Y yo hoy día quiero contarles un poco de uno de esos libros que efectivamente no son tan conocidos, pero que nos hace sentido, sobre todo a aquellas mujeres que hablamos del feminismo y que buscamos entender nuestros arquetipos. Estoy hablando de este libro maravilloso que es El baile de las mujeres sabias. No se ve a su lado, pero este libro viene un poco a reforzar los libros anteriores. Y creo que también hace referencia a poder entender que hay algunos elementos comunes en toda la obra de Pincola. Pero también es importante decir que allá en el 1945, cuando ella nace, nace de una familia migrante, nace un poco de esa mezcla mexicana y húngara y, y con el tiempo ella fue adoptada por una familia con raíces un poco mixtas, pero dentro de esa tradición oral y de esa tradición de contar historias que fueron quedándose con nosotros por tanto tiempo. Desde niña fue educada, ella cuenta en alguna de sus conferencias que fue educada en los cuentos, en las leyendas, en los mitos, en los cantares, porque su familia se los contaba, porque su familia estaba permanentemente haciendo este ejercicio como algo cotidiano. Dentro de su biografía podemos leer también y podemos entender que ella tuvo experiencias difíciles como el abandono, como el rechazo social, sobre todo por su origen étnico. Y esto influyó en el trabajo. Hay que decir que ella se formó, estudió un doctorado en psicología clínica y fue formada en el psicoanálisis junguiano. Y esto también se ve en su obra, en todo el texto que ella escribe y también cómo lo escribe. A mí en particular me llama mucho la atención esto de poder explicarlo con palabras simples, estas migraciones forzadas, esta forma de trauma, y cómo esa forma, en tanto la migración como
el trauma, cómo ella lo integra en narraciones orales para explicarnos, para contarnos. Creo que el libro que lo hace más fundamental es Mujeres que corren con lobos, porque efectivamente ahí ella lo va explicando cada uno de los cuentos que nosotros conocemos de la tradición oral y cómo eso se explica de vuelta en estos arquetipos de mujeres. Para mí en particular, que corren con lobo es sin duda su obra más famosa, pero también creo que ella nos deja a la humanidad esta obra de mujeres que conectan con su interior, que conectan con su sabiduría, conectan con esa fuerza, con la creatividad porque ha estado tan reprimida por siglos y entonces cuando uno se abre a poder entender qué nos pasa, qué nos ocurre, ocurren cosas maravillosas. Y si uno los hace desde un cuento, desde eso que nos han contado tradicionalmente o que hemos leído tradicionalmente, tiene un mayor valor porque ahí aparece sobre todo el lenguaje simbólico. Y bueno, y ella lo hace espectacularmente bien. Utiliza el lenguaje poético, el lenguaje simbólico y ese el lenguaje evocador de situaciones, evocador de recuerdos, de ritos, de cantos, de plegarias, que hace que sea entretenido seguir su lectura y también ilustrativo, porque ella ha creado, a raíz de su trabajo, una audiencia fiel que sigue, que ve su obra, que la revisa y que también la estudia como análisis. Em, una de las cosas que a mí en particular es esa defensa a lo sagrado femenino, a la Gran Madre, a esa Virgen María, a esa anciana sabia, como arquetipo fundamental para la sanación. Y a mí en particular me llama la atención porque ella utiliza algo que a mí me fascina, que es utilizar la narrativa como una medicina del alma, como poder exteriorizar aquello que nos ocurre. Y también una de elementos que de esta autora, de Clarisa Pincola, que a mí me llaman la atención, es el darle un resignificado a aquellas heridas emocionales que llevamos, aquellas heridas emocionales que hemos cargado, aquellas que heredamos y que al verlas, al mirarlas al rostro, efectivamente nos produce cierta apertura a poder entender. No me puedo ir de esto sino decir que la narrativa como medicina es y va a ser siempre el poder sanar contando, escuchando historias, viendo que a otras también les pasó. Y cuando la narrativa se vuelve medicina sagrada, el escuchar, el cantar, el narrar historias de aquello que nos ocurre o que les ocurrieron a nuestras abuelas, trae sanación para el alma. Así que desde esta perspectiva, para mí es una autora que merece tener un ranking tan alto dentro de aquellos que buscamos literatura, porque es un aporte a la reflexión, es un aporte a mirarnos, es un aporte a darnos cuenta que muchas de las cosas que están en los libros vienen de las historias que nos cuentan o vienen de aquello que nos ha ocurrido. Creo que Clarisa Pincola en Mujeres que corren con lobos tiene una visión súper empoderada para esos tiempos, 1992, pero también esa visión que hoy en día, hay que decir, tenemos muchas, sobre todo en este inconsciente colectivo, en ese campo donde los símbolos tienen sentido, donde las interpretaciones que le demos tienen sentido. Y me quiero quedar con una frase que seguramente a lo mejor para muchas no tiene sentido, pero para mí sí la tiene. La reaparición del poder femenino, la dignidad, la libertad, viene de sanar y viene de sanar cuando somos capaces de contar historias de aquello que nos ocurre, de aquello que le ocurrió a alguien, como un rito sagrado de contar el cuento, la repetición, explicar los símbolos, explicar también esa estructura circular donde repetimos historias. Así que nada más que decirle.
invitarles a conocer la obra de Clarisa Pincola. Ella tiene harta información, uno encuentra en redes mucha información y también sus libros. Así que espero que eh, esta versión de contarles de uno de nuestros autores, autoras particularmente femeninas, sea también un llamado a hablar de ellas y a escribir de ellas, a mirarlas como una par y a mirar cuánto podemos aprender de ellas.